Augusta y Mateo compartían muy pocos intereses. La producción de alimento era uno de ellos, y resultaba muy del agrado de ambos. Cuando empezaron a tratarse más, decidieron emprender un viaje juntos en la búsqueda de su espiritualidad. Aseguraban que estaba sumamente limitada en la enorme ciudad que habitaban. Los dos tenían un amplio sentido de amor y de respeto por la naturaleza. Aún no habían concluido sus estudios universitarios cuando emprendieron el viaje como amigos, pero al volver se casaron y decidieron iniciar un negocio en el que abastecían a pequeñas empresas del sector alimenticio. Habían construido un huerto y así se mantenían a flote. Sus amigos sabían el esfuerzo que hacían por convivir en armonía y al mismo tiempo mantener en orden sus asuntos financieros, así que les propusieron hacer un viaje grupal. Como excusa usaron la celebración de su graduación que coincidía con sus 2 años de matrimonio. Un camarada y socio que tenía su propio negocio de alimento orgánico se encargaría de su huerto. Mientras le permitieran quedarse en su casa, no pediría algo más a cambio. Así podría cuidar de su propio negocio y del de la pareja sin mayor problema, al menos durante unos días. Todo quedó arreglado y la pareja accedió a hacer el viaje. La tensión empezaba a ser evidente entre la pareja. Augusta deseaba formar una familia pronto para tener la energía necesaria que solo podría tener una joven madre. Mateo opinaba que debían esperar para lograr un mayor rendimiento en su negocio, tener algunos ahorros y entonces eventualmente podrían pensar en formar una familia. La estimación que había hecho Mateo para el tiempo requerido era no menor a 5 años, pero a Augusta le parecía demasiado, pues ella quería tener a su primer hijo lo antes posible. Decía que el mejor momento era entre los 24 y los 28 años. Sus amigos acordaron hablar con ellos por separado. Los chicos, Rodolfo, Bernardo y Matías, convencerían a Mateo de arriesgarse un poco y estimar el tiempo en no más de 3 años. Mientras tanto, las chicas, Victoria, Raquel, Lucía y Carmen, convencerían a Augusta de que las mujeres podían explorar muchas más cosas antes de tener hijos, que no había problema con empezar a formar una familia incluso después de los 30 años. Luego de los 3 primeros días de viaje, las cosas se relajaron un poco y parecía que todo saldría muy bien. Entonces una discusión entre la pareja de casados terminó revelando el verdadero problema. Augusta suponía que ya no le atraía a su esposo estar con ella. Luego de hablar entre ellos y descubrir los planes de Mateo, pensó que evitaba tener relaciones sexuales para no embarazarla. Todos comenzaron a opinar y a tratar de reconciliar a la pareja mientras intentaban resolver el problema. Dadas las circunstancias, ante la insistencia y el alboroto, finalmente Mateo tuvo que decir que tenía problemas para desempeñarse de manera normal. Tenía vergüenza de confesarlo y por eso casi no intimaba con su esposa. Luego de un silencio incómodo, fue Matías el que dijo: «Bah, ¿y ese era todo el problema? A mí me pasa todo el tiempo, viejo. Es por las cosas que empezamos a meternos desde chavales. Pero hay una solución muy en su onda, o sea, natural». Luego de la risa que le ocasionó a todo el grupo semejante declaración, Matías explicó que había unos hongos que eliminaban por completo la impotencia. Aseguró que si se consumían sin que hubiese disfunción eréctil, simplemente potenciaba el rendimiento. Así que cambiaron un poco la trayectoria de su viaje dirigiéndose esta vez al bosque de coníferas más extenso de la región. Pero primero acudieron a una reserva cercana a la granja de un hombre que solía vender dichos hongos. Este les dijo que en esa época del año no eran tan efectivos, pues el exceso de lluvia y el calor terminaban pudriéndolos muy rápido luego de ser cortados. El hombre había mencionado que él ya era muy mayor como para ir a buscar unos que crecían dentro de unas cavernas al fondo de un risco, pero ellos, siendo tan jóvenes, bien podrían tener acceso a esos hongos. Les hizo un mapa y anotó las características específicas. Se despidió de ellos con un «buena suerte». Así fue como terminaron aventurándose en el inmenso bosque, sintiéndose muy seguros de las indicaciones que les había dado el hombre. Ninguno dudó de que las instrucciones eran suficientes para salir airosos en su misión. Decidieron acampar en el bosque. Con ayuda de la tecnología encontraron el punto más asequible a las cavernas sin tener que llegar al risco. Cuando la noche llegó, no se resistieron a revivir la costumbre que tenían cuando eran adolescentes: contar historias alrededor de una fogata, historias de terror. Pero las chicas reclamaron, así que simplemente terminaron
recordando viejas anécdotas, como cuando quisieron rescatar a un perro que terminó rescatándolos a ellos. Alguien más contó cómo se había escabullido a un campamento de niñas y había tomado fotos mientras se bañaban en el río. La noche transcurría amenamente, entonces llegó el turno de Matías. Esto que les contaré es verdad, incluso salió en los diarios. Un hombre caníbal fue arrestado justo en este bosque. Le dieron cadena perpetua hasta que un tipo se involucró en su caso e hizo que lo trasladaran a un psiquiátrico. Pero sí que es verdad que vivía en una de esas cavernas. Quizás se trata de esa a la que debemos dirigirnos, donde llegó a asesinar a una decena de personas. Varios que estaban desaparecidos resultaron ser sus víctimas. Resulta que casi todos habían sufrido alguna lesión que les había impedido huir. El tipo estaba completamente demente. ¿Qué parte de no contar historias de terror no entendiste?, mencionó Bernardo mientras aprovechaba la ocasión para abrazar a Raquel. Ah, ¿esto es de terror? Pensé que solo se referían a monstruos y fantasmas, ya saben, cosas ficticias, dijo Matías muy quitado de la pena. Pues si la historia es verídica, resulta mucho más terrorífica que esa clase de historias, dijo Victoria, bastante conmovida por lo que Matías había contado. La historia sí que se contó a lo largo y ancho del país, pero ya tiene bastantes años. Recuerdo que yo iba a cumplir 10 cuando escuché aquello, aunque en ese entonces la noticia apenas apareció en algunos diarios. Pero la historia no era solo eso, recuerdo que se mencionaba un monstruo, pero no era el hombre caníbal, dijo Carmen recordando la anécdota repentinamente. Pues si tienen curiosidad, yo les contaré la versión oficial y la versión real, pero escondida, intervino Rodolfo. La oficial es justo como la contó Matías. Un loco ermitaño fue arrestado y acusado de la muerte de varias personas, pero nunca se definió cuántos esqueletos habían encontrado en la caverna. Plus, un defensor de derechos humanos efectivamente hizo que lo sacaran de la cárcel y lo encerraran en un psiquiátrico. Aquí se detuvo para mirar la intriga de todos. ¿Y entonces cuál es la versión que ocultaron, pero la realidad de los hechos?, preguntó al fin Mateo. La realidad es que el hombre fue acusado de unos crímenes que no cometió, pues ni siquiera es caníbal, pero con tal de huir del bosque y de que lo sacaran de ahí terminó confesando los crímenes. Dijo que sí a todo lo que el inspector encargado de la investigación le decía. ¿Y entonces alguien sabe lo que en verdad sucedió con esas personas? ¿Averiguaron de quiénes eran los esqueletos?, preguntó Carmen impacientemente. Lo que declaró aquel hombre cuando finalmente fue interrogado por un abogado interesado en su caso fue que él había estado cautivo por 5 años y que una bestia lo mantuvo dentro de la caverna como su perro guardián. Esta bestia se alimentaba de las personas que encontraba perdidas en su zona y luego arrojaba los huesos a su perro. Al parecer sobrevivió comiendo insectos, hongos y algunas alimañas. Agua no le faltaba, pues dice que corre un riachuelo dentro de la caverna. ¿Y cómo es que tú sabes esa historia?, preguntó Augusta. No dirás que tú eres el abogado interesado, ¿sí? No, pero sí lo fue nuestro tutor de tesis. Él nos contó todo eso y le creía al hombre. Investigó todo sobre el caso e incluso se metió en graves problemas con las autoridades. Lo más impactante fue cuando supimos de su desaparición. Al final del 5º semestre nos cambiaron de tutor. Luego, un profesor muy allegado a él nos contó que había venido a este lugar a tratar de esclarecer todo. Solo encontraron su auto en la reserva cercana a la granja y nunca más se supo de él. La teoría del profesor es que el inspector había enviado a alguien a desaparecerlo. Al parecer es un corrupto que alcanzó un alto puesto en la policía, explicó Lucía, quien, al igual que Rodolfo, había decidido dedicarse a hacer cumplir la ley. Perdón, pero la historia es por demás inverosímil. La verdad me creo más la historia sobre un hombre caníbal que la de un monstruo que mantuvo cautivo a un hombre. A ver, si el monstruo come humanos, ¿por qué decidió hacer de ese hombre su mascota? ¿Por qué no lo mató? Y también que alguien me explique por qué no escapó el hombre si la bestia no estaba siempre con él, salía a cazar, dijo Benjamín, pretendiendo parecer mucho más perspicaz que el resto de sus amigos. Por miedo, porque donde se encontraba dentro de la caverna era difícil encontrar la salida. Hay muchos túneles ahí dentro. Al parecer no se lo comió porque le pareció tierno o tal vez familiar. Este hombre resulta ser muy grande y peludo, respondió Rodolfo. ¿Por qué familiar? El hombre hizo una descripción del monstruo. ¿Dijo que era como un yeti?, preguntó Carmen sumamente interesada. ¿Yeti? Más bien sería pie grande, ¿no?, mencionó Matías, emocionado de ver que su anécdota había resultado ser sumamente interesante.
En realidad la descripción que hizo fue de una criatura mucho más monstruosa que un ser antropomorfo. Dijo que sus dimensiones eran enormes, que se desplazaba en 4 patas aunque tenía 6, pero que si llegaba a ponerse de pie rebasaba los 5 metros. Dijo que tenía abundante pelaje en el dorso, pero que en la parte anterior no tenía pelo, que no atinaría a describir su monstruosa apariencia excepto por el hecho de que tenía una prominente mandíbula, múltiples dientes, colmillos que salían permanentemente de sus fauces, una cola y un par de cuernos torcidos. Mencionó que terminaban en afiladas puntas, respondió Rodolfo. Pero qué alucine, eso suena más como la descripción de un demonio, dijo Augusta. Pues eso vendría muy acorde con las leyes de las tribus que solían poblar el bosque antes de la llegada de los conquistadores, mencionó Victoria. A las cavernas que hay al pie del risco solían llamarles grutas del infierno, y la cueva con la que todas conectaban era llamada la boca del diablo. Luego de un breve silencio y miradas intercambiadas entre todos, la risa hizo eco en el bosque. La hierba que habían fumado los jóvenes campistas estaba haciendo efecto. Luego de bromear al respecto, el miedo y la sensación de estar siendo vigilados se esfumaron. Asaron algunas salchichas y bebieron whisky. Luego de eso no tardaron mucho en acomodarse en sus respectivas tiendas de campaña. Habían decidido aprovechar la luz del día e ir a buscar los hongos por la mañana. Tenían todo lo necesario para escalar. Rodolfo, Mateo, Carmen y Lucía irían a buscar los hongos, pues eran los expertos. El resto se quedaría a preparar el almuerzo y a vigilar el campamento. Aquella mañana solo aparecieron 2 tiendas hechas. El resto estaba destruido. Las autoridades buscaron a los jóvenes durante días, pero luego de una semana todos empezaron a perder la esperanza de encontrarlos vivos. Los encargados dijeron que probablemente se habían perdido en los túneles o sufrido un accidente. Como los aparatos dejaban de funcionar en el área, no habían podido comunicarse, pero el sector de la policía especializada sabía perfectamente lo que había sucedido, pues fueron los primeros en arribar al lugar. Se encargaron de borrar las huellas y limpiar los restos de sangre. Eliminaron toda prueba de que el Huaczabal, el demonio de las 6 patas, había salido a la superficie para alimentarse.